Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora en que usted esté viendo este sermón. Me gustaría, en el mes de la Biblia, hablar algo acerca de nuestras convicciones en torno a la Biblia. Si ustedes afecto a las redes sociales, habrá visto que los cristianos en este mes de septiembre publicamos muchos artículos acerca de la Biblia, porque consideramos y celebramos el mes de la Biblia en septiembre. Esto tiene que ver con un 28 de septiembre, allá por 1569, si no me equivoco, donde salió por primera vez publicada una versión completa de la Biblia, traducida al español desde los textos originales. La Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego, según los libros y la época. Y bueno, la primera traducción completa salió de la mano de Casiodoro de Reina, que es la base de la Biblia, Reina Valera, que usamos la mayoría de los protestantes como referencia. Así que en este mes de la Biblia, nosotros en la iglesia nos queríamos plegar y hablar un poquito acerca de la Biblia, no de cómo nos llega y de las traducciones, sino un poco de por qué es tan importante la Biblia para los cristianos y para el mundo en general. En los comentarios de la publicación voy a tratar de poner todas las citas para que usted pueda buscarlas, pero sería bueno que usted, si tiene una Biblia cerca, usted la pueda usar para marcar los versículos que le interesen y también para recordarlos mejor para siguientes o futuras referencias. Me gustaría comenzar leyendo un pasaje poco leído, a poco escuchado de la Biblia, que está en Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies, como diciendo donde yo me apoyo. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Como diciendo, si yo soy dueño de todo, ¿en qué lugar ustedes qué lugar me pueden construir para que yo me sienta a gusto? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Eso sí me va a traer satisfacción, dice. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Quizás Dios no se satisface con templos gigantes y muy bien decorados, que es hermoso tenerlos, pero dice Dios, ¿qué pueden hacer ustedes para agradarme o satisfacerme con estas cosas? Si yo soy dueño de todo. Pero yo me agrado, ¿sí? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que respeta a mi palabra. La opinión que tenemos acerca de la Biblia define la clase de personas que somos, y nuestra actitud para con la Biblia va a definir nuestra relación con los demás, pero especialmente va a definir nuestra relación con Dios. Repito, Isaías 66:2 dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Todos tenemos una Biblia en nuestra casa, ¿sí? Quizás usted tenga más de una Biblia en su casa, en diferentes versiones, ediciones y presentaciones. Y la mayoría de los que tienen Biblia en su casa aceptan que la Biblia es la palabra de Dios, pero muy pocos buscan a Dios en la Biblia. También muy pocos buscan una guía para su vida a través de la Biblia, y a veces nosotros desgraciadamente tratamos a la Biblia como una especie de amuleto. ¿Cómo no tener una Biblia? Me acuerdo algún vendedor de libros que pasó por la escuela en donde trabajo, quería ofrecerle a las maestras alguna Biblia carísima, estamos hablando de aproximadamente 10,000 pesos en cómodas cuotas. Y mis compañeros me dicen: ¿vos qué sabes de Biblia? ¿Qué opinas de esta Biblia? Y yo, con total sinceridad, le diría: yo no gastaría tanta plata en una Biblia tan lucida. Me gustaría, si ustedes quieren una Biblia, yo les puedo alcanzar
una Biblia a bajo costo o regalada, porque lo importante no es lo de afuera, sino lo de adentro. Todo el mundo quiere tener una Biblia, pero lo quieren tener como un amuleto, ¿sí? Para decir que la Biblia proteja mi casa. ¿Cómo no voy a tener una Biblia? Probándole a Dios mis ganas de acercarme a Él, teniendo una Biblia cara y bonita, ¿sí? ¿Alguna vez usted leyó la Biblia, la hermosa Biblia que tiene en su casa, cualquier versión? Nosotros no somos católicos, pero las versiones católicas son muy buenas y fieles traducciones. Yo en este tiempo, a través de los años, me he inclinado por versiones que estén más al alcance de todas las personas, con un lenguaje sencillo y actual. Pero cualquier Biblia que usted pueda entender lo que dice, esa es la Biblia correcta para usted. Muchos esperan escuchar a Dios en la iglesia, pero ¿sabe qué? Dios no quiere hablar con usted a través de su líder espiritual, de su sacerdote o de su pastor. Dios quiere hablar con usted directamente a través de su Biblia, y la Biblia tiene el poder para transformar las personas a través de la palabra de Dios, poniéndose en contacto con sus hijos. ¿Por qué es tan relevante la Biblia? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué ensalzamos la Biblia? La verdad, la Biblia es un objeto, no es un objeto de culto. Nosotros nos reverenciamos a la Biblia. En la Biblia nosotros podemos encontrar el camino a Dios, pero la Biblia en sí no es un objeto de culto. No reverenciamos ni tenemos ninguna clase de fetiche con la Biblia. Es muy importante porque a través de la Biblia nosotros podemos acceder a lo que Dios dice que tenemos que ser y hacer para acercarnos a Él. La verdad es que existe una revelación general de Dios a través de la creación. Uno ve el cielo, ve la tierra, ve el universo y se da cuenta, no puede ser que esto haya sido casualidad, no puede ser que haya venido de la nada. Es la primera revelación que todo el mundo dice, tiene que existir un Dios, si existe una creación, tiene que existir un creador. Existieron también revelaciones específicas, qué sé yo, Dios hablándole a Abraham, Dios hablándole a Moisés, Dios hablándole a los profetas, a Pablo cuando escribió sus 13 cartas, al apóstol Juan para escribir el Apocalipsis. Son revelaciones específicas que en su momento Dios dio a determinadas personas. Nosotros no creemos que Dios siga hablando a través de revelaciones específicas, no creemos que haya nuevas revelaciones en nuestros tiempos. Usted dude mucho cuando alguien le dice, Dios me ha hablado anoche. Dios habla hoy a través de la Biblia y solo a través de la Biblia. No existen nuevas revelaciones, no existen nuevas profecías, ni existen profetas en la actualidad. Solamente la palabra de Dios es una revelación general, pero es una revelación completa y detallada de lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él. Hoy la revelación completa está en la Biblia. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está en la Biblia. Usted no necesita ninguna otra revelación. Dios no le va a hablar en sueños y no le va a hacer una revelación especial acerca en nuevas visiones. La Biblia es la forma en que Dios se comunica con las personas, pero sí le puedo decir con total seguridad y certeza de que la Biblia es un libro vivo. Y cuando yo leo la Biblia, y yo leí el Salmo 23 y usted leyó el Salmo 23, la Biblia, según su propia experiencia, le va a decir algo y lo va a ayudar en determinados aspectos de su vida. A usted de una forma y a mí de otra, porque la Biblia habla persona a persona, Dios hablando a los hombres de manera específica. Siempre les digo a los miembros de mi iglesia, ustedes escuchen lo que yo tengo que decir, pero es lo que Dios me dijo a mí. Úsenlo de base, pero ustedes no tienen que escuchar a Dios a través de mí, sino que ustedes todos los días tienen que dedicar un momento, un tiempo específico para escuchar la voz de Dios directamente a través de la Biblia. Ahora, ¿por qué es tan relevante la Biblia? Y yo he anotado 10 puntos cortos que tienen que ver con por qué nosotros consideramos que es tan importante la Biblia y en consiguiente por qué es tan importante la lectura de la Biblia. En primer lugar, porque es la revelación del Dios único
y verdadero. Existe un solo Dios, creador de todo, dueño de todo, que es el autor de la Biblia. A través de diferentes personas y diferentes tiempos, Dios ha hablado a través de la Biblia, y la Biblia revela quién es Dios. Usted quiere conocer a Dios, usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, usted quiere conocer el pensamiento de Dios. Esto está revelado solamente en la Biblia. La Biblia revela la forma de pensar de Dios, y la Biblia revela los requerimientos de Dios para los seres humanos. Nos muestra, repito, lo que Dios pretende de los seres humanos, y es la historia de la relación de Dios con los hombres a través del tiempo. En segundo lugar, la Biblia es importante porque nos advierte acerca de las consecuencias del pecado. Desde el comienzo de la humanidad, en el huerto del Edén, con Adán y Eva, Dios con su palabra advirtiéndoles abiertamente y específicamente las consecuencias de desobedecerlo. Y a lo largo de la Biblia, Dios quiere que nosotros entendamos que nuestro mayor enemigo no es la pobreza, no es la enfermedad, no son los políticos corruptos, no es la desigualdad social. El peor de nuestros enemigos es el pecado. Y la Biblia nos enseña cuáles son las consecuencias del pecado. Nos advierte cuáles son las consecuencias de vivir fuera de la voluntad de Dios y tratando de hacer solamente nuestra voluntad. Proverbios capítulo 11, versículo 21 dice: tarde o temprano el malo será castigado. En tercer lugar, la Biblia expone el pecado y nos muestra cuál es la condenación del hombre por haber cometido pecado. Nos enseña la Biblia que todos hemos pecado. ¿Yo peco? Sí, yo peco. No solo yo he pecado, sino que yo peco, hago cosas que desagradan a Dios y lo seguiré haciendo. Es la tendencia universal de todos los hombres a través de todos los tiempos. Todos los hombres hemos pecado y vamos a seguir pecando. Y también nos muestra que la paga del pecado, desgraciadamente, es la muerte, que es la separación eterna de los hombres de Dios. Solamente 3 versículos que están en Romanos, me gustaría citarles rápidamente. Romanos capítulo 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y Romanos capítulo 14, versículo 12 dice: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En cuarto lugar, la Biblia es importante porque nos revela, en contraparte de revelarnos el pecado y las consecuencias del pecado, la Biblia también nos revela el amor incondicional de Dios por los seres humanos. Dios ama a los seres humanos de manera especial. Es lo mejor de su creación. Dios creó todo lo que existe, todo el universo. Creó todos los animales, todas las plantas, creó los ángeles. Pero lo que Dios más ama de toda la creación somos los seres humanos. Y Dios lo ha manifestado de muchas maneras. Creo que la revelación más tangible del amor de Dios para con nosotros es cuando Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, para que nosotros no tuviéramos que pagar las consecuencias del pecado, sino que Jesucristo cargara sobre sí la muerte, consecuencia de nuestro pecado. Ya vamos a hablar un poquito más de esto enseguida. La Biblia nos revela que el amor de Dios no está basado en nuestras acciones. Nosotros tenemos la idea de que si nosotros somos buenos, Dios nos va a amar, y si somos malos, Dios nos va a odiar. Y la verdad es que no es así. En la vida práctica, si usted es padre o si usted es hijo, una de los dos tiene que haber sido algún momento, se da cuenta que los padres no aman a sus hijos cuando son buenos. Los padres aman a sus hijos cuando son buenos y los padres aman a sus hijos cuando son malos. Indistintamente de cómo se comporten, los padres aman a sus hijos. Y si los padres imperfectos actúan de esta manera, como el Dios perfecto, el Padre Celestial, no nos va a amar de la misma manera. Aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Y aunque nosotros nos alejemos de Dios, Dios siempre va a tratar de acercarse a nosotros. Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué de misericordia. La Biblia es un libro que nos habla del amor de Dios y de la misericordia de Dios para con los hombres, tratando de salvar a todos los hombres y que nadie
sea condenado. Y habla de las oportunidades y más oportunidades que Dios le da al hombre para acercarse a Él definitivamente. En quinto lugar, la Biblia nos explica cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. La Biblia revela que todos somos pecadores. La Biblia revela que la paga del pecado es muerte. Pero la Biblia también revela cuál es la solución de Dios para el pecado del hombre. Podemos resumir el mensaje de salvación en un versículo, quizás el versículo más famoso de toda la Biblia, que es, podemos decir que es el Evangelio resumido o la Biblia resumida, que está en Juan capítulo 3, versículo 16. Dios amó a los hombres de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no solamente quiere salvar a los hombres de las consecuencias de sus pecados. Dios quiere que los hombres vivan para siempre con Él, en el lugar donde Él vive. Así de mucho ama Dios a los hombres. En sexto lugar, quiero decirle que la Biblia es muy relevante porque declara quién es Jesucristo y por qué vino al mundo. La parte central de la Biblia es el advenimiento, la venida del Señor Jesucristo a la tierra y su obra consumada en la cruz. Cristo, ¿sí? La Biblia dice que Jesucristo es Dios hecho hombre, se humanizó, se encarnó, como decimos, ¿sí? Se convirtió en ser humano. Jesucristo no nació en Belén. Jesucristo en Belén, en su nacimiento, tomó forma de un humano. Nació de la querida Virgen María, una gran mujer, pero una mujer, ¿sí? No fue la madre de Dios, fue la madre de Jesús. Me imagino lo buena y santa que debe haber sido María para que Dios la eligiera para que concibiera a Jesús. Pero la pieza central de la venida del Señor Jesucristo no es Belén, no son los pastores, no es María, no es José, no es el pesebre. La pieza central es Dios viniendo al mundo para traer salvación para los seres humanos. Cristo es Dios hecho hombre y vino al mundo con el propósito, con el objetivo central y final de dar su vida por nosotros y morir en nuestro lugar. Alguien tiene que morir. La paga del pecado es muerte. Y Dios no puede hacer la vista gorda porque dejaría de ser un Dios justo y perfecto. Alguien tiene que morir. Yo muero, dijo el Señor Jesucristo, y se convirtió en un hombre para cargar sobre sí el pecado de todos nosotros. Alguien tenía que morir y Jesucristo vino a cumplir la condena que nosotros merecíamos como castigo por haber pecado. Cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido fueron pecados que nosotros hemos cometido voluntaria y conscientemente. Todos los seres humanos sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo, y cada vez que nosotros hemos hecho algo malo, fue algo que Dios condena y lo declara como pecado. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En séptimo lugar, la Biblia es importante porque proclama la resurrección de Jesús. La Biblia nos cuenta cómo Jesucristo fue castigado, juzgado injustamente y fue sacrificado y murió una agonía muy profunda en la cruz del Calvario. Pero la Biblia también nos cuenta que 3 días después de haber muerto, el Señor Jesucristo resucitó, y aunque murió y fue sepultado, Cristo venció la muerte al resucitar. Y Jesucristo murió en nuestro lugar, y al vencer a la muerte, venció la muerte que se cernía, se enseñoreaba sobre todos nosotros. Evidentemente la muerte del Señor Jesucristo es la oportunidad que nosotros tenemos para deshacernos de nuestros pecados. La resurrección del Señor Jesucristo reafirma que el sacrificio del Señor Jesucristo es válido para hacer lo que Él dijo que podía hacer: vencer el castigo, vencer la muerte que nosotros no podíamos vencer. Su resurrección es la manifestación de Jesucristo, del triunfo sobre la muerte, a la vez que es la manifestación de que Dios aceptó su sacrificio como válido por nuestros pecados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. En octavo lugar, la Biblia es importante y relevante porque explica lo que ocurre después de la muerte.
es la única fuente fiable y confiable para saber qué pasa después de esta vida. Y nos explica con muchos detalles qué es lo que ocurre con las personas después de morir. Si nosotros hemos confiado en Cristo y le hemos entregado nuestra vida a Él y le hemos pedido a Jesucristo que sea nuestro Señor y Salvador, sabemos que al morir vamos a ser llevados a su presencia. Esta certeza nos ayuda a caminar por este mundo esperanzados. Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 22, habla Pablo, el autor de la carta a los Filipenses. En la versión lenguaje sencillo dice Pablo: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. Si sigo viviendo, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual prefiero 1000 veces, dice Pablo. Evidentemente nos está diciendo que lo que está por venir para los hijos de Dios es mucho mejor, 1000 veces mejor que lo que podemos vivir y disfrutar aquí en la tierra. En noveno lugar, la Biblia es importante y relevante porque nos asegura que Jesucristo regresará algún día a buscarnos. Puede pasar dos cosas con nosotros. Puede ser que nosotros pasemos a la siguiente vida atravesando la muerte, pero puede ser que estemos vivos el día que el Señor Jesucristo vuelva a buscarnos. Ese día es una certeza, no sabemos cuándo, pero va a regresar a buscar los suyos. Y la Biblia nos asegura que Jesucristo va a volver a buscar los suyos. El mismo Señor Jesucristo lo afirmó. Ha prometido volver, así como vino una vez, ha prometido volver a buscarnos para llevarnos al lugar que Él ha preparado para nosotros. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, en la versión Dios habla hoy, dice: en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Por último, y en décimo lugar, la Biblia, desgraciadamente, para los seres humanos, nos deja sin excusas porque nos advierte acerca de los juicios futuros. Todas las personas vamos a tener que enfrentar un juicio. Aquellas personas que ignoraron la salvación ofrecida por medio del Señor Jesucristo van a sufrir un juicio de condenación. Y la Biblia lo menciona, este juicio, en los últimos capítulos de la Biblia, en los últimos capítulos de Génesis, como un juicio donde van a comparecer todas las personas ante el gran trono blanco y las personas van a ser condenadas por no haber aceptado la salvación ofrecida por el Señor Jesucristo. La Biblia manifiesta que el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Los que recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador también nos vamos a someter a un juicio, pero es un juicio de recompensa, donde cada uno va a recibir lo que mereció la vida que vivieron después de haber aceptado al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto un juicio. Si usted tiene una Biblia en su casa y cree que la Biblia es la palabra de Dios, usted entonces tiene que entender que el mensaje central de la Biblia tiene que ver con la presentación de Jesucristo como la solución de Dios para el problema del pecado del hombre. Por lo tanto, lo invito a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Lo invito a que usted se arrepienta de sus pecados y pueda pedirle a Dios que lo limpie definitivamente de los pecados por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Si usted tiene alguna duda al respecto, puede comunicarse por mensaje privado o por los comentarios de la red social que esté utilizando para ver este video, para poder saber más del asunto si tiene dudas. Si usted tiene una Biblia en su casa, escucha a Dios todos los días, ¿sí? Dedicando unos minutitos a leer la Biblia y tratar de reflexionar en ella acerca de la voluntad de Dios para su vida. Y por último, ponga en práctica lo que la Biblia dice. La Biblia dice
si ustedes saben estas cosas, van a ser bienaventurados si las ponen en práctica, ¿sí? Nuestra iglesia sigue cerrada, pero si usted no tiene una Biblia, o si la Biblia que usted tiene no es de fácil interpretación, de fácil lectura, yo le invito a ponerse en contacto con nosotros. Le digo, y si quiere anote mi número de teléfono, característica de Fría, 03854, y mi número de teléfono personal es 15 44 14 54. Si usted no tiene una Biblia, póngase en contacto conmigo y me va a complacer visitarlo y llevarle algún ejemplar de la Biblia que sea acorde a sus necesidades. Si usted quiere comprar una Biblia, si vive en Frías, hay lugares donde venden Biblia. Se conoce la ferretería del Negrito Simón, ahí venden Biblias, muy buenas y hermosas Biblias. En Casa Corea, por la calle Mitre, en la primera cuadra, también venden Biblia. Y como le digo, si usted quiere, nosotros tenemos Biblias para regalar y para vender. Si usted vive en Frías, si es de otro lugar, desgraciadamente no vamos a poder ayudarlo, pero sí le podemos mandar versiones digitales de la Biblia. Inclusive lo podemos ayudar para que usted pueda descargarse alguna aplicación que lo ayude a leer la Biblia en un lenguaje que usted pueda entender y que esté al alcance de su interpretación. No se olvide, nosotros celebramos la Biblia porque la Biblia nos permite acercarnos a Dios. Que Dios lo bendiga y no se olvide, Dios está esperando hablarle todos los días, pero usted debe tener la intención de escucharlo. Y no hay otra forma sino a través de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga a todos.